you! Welcome to this episode of Aprende Inglés con la Teacher. Soy la Teacher Miss Claire y enseño inglés a hispanohablantes de nivel inicial y nivel intermedio. Hoy vamos a ver Introduce Yourself. Preséntate. Introduce Yourself. Que también va a ser mi propia presentación, ya que es el primer episodio de podcast. Os voy a contar una anécdota sobre mi primera entrevista para ser azafata de tren y de esta manera veremos a través de esta anécdota el vocabulario, keywords, key points y frases que podéis utilizar a la hora de presentaros. Vamos a empezar. Te pongo en contexto. Pues yo estudiaba la carrera, vivía con mis padres y bueno, pues trabajaba de azafata de congresos para pues ese dinerillo, ¿no? Que necesitaba para, pues con esa edad, ¿no? Con 20, 18, entre los 18 y los 20 años, ¿no? Entonces conocí dentro del mundillo de las azafatas de congresos, pues event host or hostess, pues un chico que trabajaba en el AVE. El AVE es el tren de alta velocidad en España. Y me dijo, oye, mira, si quieres un part-time job, que es un trabajo a tiempo parcial, part-time job, podrías mandar el currículum, you could apply al AVE. Entonces me decía, puedes trabajar los fines de semana y está muy bien porque tienes un income fijo, tienes una entrada de dinero fija. Entonces dije, venga, pues voy a hacerlo, voy a mandar mi currículum, my resume, a recursos humanos. So I sent my resume to Human Resources. Vamos a ver ahora qué palabras voy a ir diciendo a la hora de contarte esta anécdota. Tenemos interview, que es una entrevista, y el entrevistador es interviewer. Añadimos esa ER al final de interview. It's the person that conducts the interview. Las personas que asisten a esta entrevista son candidates, the candidate or the candidates, los candidatos. And they're there for a position, un puesto de trabajo. A position in the train. Yo buscaba un puesto de trabajo en el tren. As crew or as train attendant. Eso puede variar. Como crew es la tripulación, ¿no? Y train attendant, pues como flight attendant. Es azafato, azafata. A lo largo de una entrevista encontraremos un process, este proceso. En esta entrevista en concreto, they had an elimination process, un proceso de eliminación. Había que pasar diferentes rondas de la entrevista. So this elimination process had several rounds, diferentes rondas. Después de estos sustantivos, these nouns, we're going to go with the verbs, los verbos. Introduce yourself, preséntate a ti mismo. Introduce themselves, que ellos se presenten. Tenemos también take a seat, que es siéntate. Podríamos decir sit down, absolutamente, pero eso lo diría yo más en la clase a los alumnos. Venga, sit down, come on, you have to sit down. En el caso de una entrevista, de algo más formal, te van a decir please take a seat, tome asiento. Y es más educado y obviamente no es ese imperativo de vamos, come on, sit down. Así que sí que te recomiendo que utilices take a seat. También veremos translate and summarize. Translate, traducir, and summarize, hacer un resumen, porque esto me lo pidieron en la prueba. Y por último, vamos a ver qué es lo más importante cuando vas a una entrevista, y es este collocation, que es una combinación estable de palabras, es give a good impression. As you know, in an interview, it's always your goal to give a good impression. En una entrevista es tu objetivo conseguir esa primera buena impresión para que te puedan dar ese trabajo. Y ahora vamos con los adjetivos. Obviamente, nervous, porque estás nervioso. Hombre, si no estuvieras nervioso yo creo que serías un poco psycho, ¿no? Psicópata. Nervous, excited, que es como animado. Y también hay que estar un poquito cautious, o hay que ser un poquito cautious, que es precavido. Vamos con la anécdota. Te la voy a contar en inglés y luego haré una pausa para ver si me estás siguiendo y hacer un poquito de traducción de lo que voy diciendo. So, I sent my resume
to human resources of the company AVE, which is the high-speed train in Spain, and human resources contacted me. They told me that they were inviting me to an interview. They told me the time, the date, and the location of this interview. And I agreed to go. Once I arrived, there were 30 people there, so I was quite surprised. Once we were all there, they told us to go into a room full of chairs. They told us then to take a seat. The interviewer told us that this interview had several rounds and that it was an elimination process. The last round would be a personal interview. To begin with, the first round was to test our English by speaking and with a listening comprehension. The task was simple. The interviewer was going to call each candidate one by one. That person would have to stand in the middle of the room in front of the rest. And in English, this person would have to introduce himself or herself. The second person, after this first candidate, would have to summarize and translate what this person said into Spanish, and then in English, introduce himself or herself. Okay, up to here, it looks okay, but just imagine that you're super nervous like I was, thinking what you had to say, plus trying to understand what the other candidate was saying. My heart was beating so fast and so loud that I thought the person beside me could hear it. So the process started. Breve pausa para ver que has entendido hasta este momento. Mandé el currículum a la empresa del AVE para ser azafata de tren, me contestó Recursos Humanos y me invitó a una entrevista. Esta entrevista me dijeron la fecha, la hora y el lugar al que tenía que ir. Cuando llegué había unas 30 personas y nos metieron en una sala, nos dijeron que era un proceso de eliminación, las pruebas que íbamos a hacer. Muy juego del calamar, ahora que lo pienso. Y la primera prueba era para testar nuestro nivel de inglés, tanto hablado como de comprensión auditiva. La última prueba iba a ser una entrevista personal. Entonces nos contaron cómo iba a ser esta prueba. Nos irían llamando en esta primera prueba uno a uno. El primer candidato debía en inglés presentarse y el siguiente candidato, la siguiente persona que iría detrás, debía resumir y traducir del inglés al español lo que el primer candidato había dicho y después presentarse en inglés. Yo estaba tan nerviosa que la persona de al lado yo creo que podía oírme el corazón latir porque creo que se me iba a salir por la boca, o sea, muy nerviosa y eso que hablaba bien inglés. Lo que pasa que, claro, esto era la primera entrevista y yo decía, madre mía, ¿dónde estoy? Os digo también que esta entrevista me resultó la más difícil. Yo luego fui azafata de avión, que ya os lo contaré más adelante, durante 4 años. Y esta entrevista fue muy, muy difícil en comparación con otras que te hacen en otras empresas. Vamos a seguir con nuestra anécdota, pero antes keywords and key points para hacer este introduce yourself, ¿no? Entonces, ¿qué me van a pedir o qué debería decir en este caso? Vamos a hablar de name y your name and spelling that name. Acordaos que en inglés lo lees de una manera y se puede pronunciar completamente de otra, no es lo que pasa con español. Entonces sí es importante saber deletrear tu nombre y tu apellido. Acordaos que hay varias formas de decir nombre y apellido en inglés. En español solo hay una, pero aquí hay varias. Para nombre podemos utilizar first name, given name or forename. Y para apellido, last name, family name y surname. Yo suelo utilizar, la verdad, que last name
Ese es el que más me gusta. Y name. No digo first, ni giving, ni for. Digo my name and my last name. Pero bueno, eso es up to you, lo que tú prefieras decir. ¿Vale? Otra de las cosas que tenemos que decir en una entrevista o a la hora de presentarnos va a ser nuestra edad. En este caso tuve que decir la edad. Yo creo que actualmente es ilegal, es un tema ilegal, que no te piden la edad, pero bueno, en ese momento sí. Entonces hay que recordar que cuando dices tu edad no dices tengo como en español, tengo tantos años, no, dices I am, utilizas el verbo to be. ¿Y por qué utilizamos el verbo to be? Porque te dicen years old, soy todos estos años de viejo, ¿de acuerdo? Entonces es I am, lo que tengas, years old. Hablaremos también de where do you live, ¿dónde vives? Who do you live with? ¿Con quién vives? Acordaos de esos pronombres interrogativos. Pues una ciudad, con mi familia, eso lo que queráis. Studies, ¿qué has estudiado? I have a degree, or I am studying, I have studied. Estoy estudiando, he estudiado. I have a degree, tengo esta titulación. Entonces hablaríamos de una titulación específica. Hablemos del trabajo. Podemos decir where are you currently working? O what are you currently doing? Currently es ahora mismo, en este momento, es un now. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Entonces, bueno, si quieres cambiar de trabajo o estás between jobs, que eso también se puede decir, es cuando no estás trabajando porque estás buscando otra cosa, sería between jobs. Or I'm currently working in an office and I want to be a train attendant or a crew member for the train. Pues podría ser también, ¿no? Quiero cambiar de trabajo y esto es lo que quiero hacer. Hablaríamos también de hobbies, los hobbies, lo que haces en tu tiempo libre, your free time activities, or what are you passionate about. Passionate about es que te gusta. O sea, la traducción sería de que en qué eres pasional, ¿no? Pero es passionate about, se utiliza mucho y es I'm passionate about movies. Por ejemplo, me encantan las películas, es mi hobby. Entonces diríamos esa frase, I'm passionate about, lo que sea. Y por último, la pregunta del millón, aunque no tiene que ver con introduce yourself, pero obviamente al ser una anécdota sobre una entrevista de trabajo, vamos a verla, que es why do you want this job? Why do you want this position? Así que, bueno, ¿por qué quieres este trabajo y por qué quieres este puesto de trabajo? Muy importante, los tiempos verbales que vamos a utilizar pues, para presentarnos van a ser el presente, ¿vale? Me llamo, eso es un presente continuo, cuando estamos hablando de estoy estudiando ahora mismo, estoy trabajando, I am working, I am studying. Utilizaríamos un presente continuo, acordaos que es el verbo to be como auxiliar y el verbo en gerundio, es decir, con una ing después. Pasado simple, si estamos hablando he estudiado, eso es si has terminado de estudiar, es decir, está finiquitado, tendríamos que utilizar ese pasado simple, que es terminado en ed, o la segunda columna de los verbos irregulares, que por cierto te tienes que imprimir ese listado que te va a venir muy bien y tenerlo siempre a mano. Para el pasado continuo, I was studying, por ejemplo, yo estaba estudiando. Es algo pasado en el tiempo. Y ese present perfect es un acto pasado, una acción pasada, pero que se comunica con el presente, es decir, que tiene una vinculación con el presente. I have studied, I have eaten, se forma con el verbo auxiliar have or has y el verbo en participio pasado, es decir, la columna número 3 de los irregulares o ed. Oye, teacher, ¿y qué pasa con un tiempo futuro? Por si acaso. Digo, venga, que te lo cuento, yo te cuento el futuro. Ya sabes que el futuro se forma con el verbo will como auxiliar, este verbo will que nos vale también como verbo modal, pero bueno, ya lo veremos eso en otros ejemplos. Y después el verbo en infinitivo. I will be happy working here. Estaré contenta trabajando aquí. Vamos ahora con el resto de nuestra anécdota. So they called my name and that meant it was my turn. I had to summarize and translate what the other person said, remember? So for me, the hardest part was to remember the details of that person's life. And it wasn't that bad, actually. After that, I had to introduce myself in English. So first, I started with my name. So they asked me to spell my name. And that question
honestly can throw you off balance if you're not ready or you don't feel sure about how to do it, or it takes longer than expected. So please practice your name, how to spell your name at home. So I said, my name is Claire and my last name is Prada. Claire is Claire and Prada is Prada. And I continue with my age. You have to remember here that this is Claire 20 years ago. So my answers right now will be completely different of what I said 20 years ago. I am 20 years old. And then I continue with where I lived and who I lived with. So I said, I live with my parents in Madrid. I live with my parents in Madrid. After that, I talked about what I was studying at that time. And I said, I am at university and I am studying art history. I think I was in the second year of that degree. After that, I talked about working as hostess. And remember, host is male and hostess is female. And to answer the question why I wanted that job as crew member, I said, well, I think it's the next step in my professional career, and I think I'll be good at it. So as a personal recommendation, if you find yourself in a similar situation, an interview with 30 other candidates, you have to be your biggest fan, cheer for yourself, root for yourself, and keep fighting for that position. Spoiler alert, I was able to access the next round. I passed. I was not eliminated. The following round was a team building activity with different candidates. And to be honest, I cried. A mean girl made me cry during the interview. She was another candidate. But I'll tell you all about it in another episode. Vamos a ver qué has entendido de esta anécdota. Primero me llamaron, ya era mi turno, tenía que salir. Primero tuve que hacer la traducción y el resumen de lo que había dicho el candidato anterior, de inglés a español. Para mí lo más difícil fueron los detalles. Dar esos detalles fue complicado. Cuando pasé allá a presentarme, hablé primero de mi nombre y lo tuve que deletrear. Tanto el nombre como el apellido. Eso suele, si no tienes mucha soltura a la hora de deletrear tu nombre en inglés, eso puede hacer que te ponga nervioso, entonces sí que te recomiendo que lo practiques en casa. ¿De acuerdo? Después, la edad. Hablé de la edad, dije que era 20 años vieja, ¿vale? Acuérdate de ser viejo, no tener. Y después hablé que vivía con mis padres en Madrid, que estaba estudiando Historia del Arte, la carrera de Historia del Arte, en ese momento, creo que era segundo de carrera. Y que trabajaba como azafata de congresos y que me gustaba mucho. Y ya por último, ¿por qué quería ese trabajo? Bueno, pues porque era el siguiente paso en mi carrera profesional y que creía que lo podía hacer muy bien. Y como recomendación personal, ya sabes que te digo que tienes que ser fan de ti mismo, porque cuando tienes a 30 mirándote y deseando el mismo puesto de trabajo que tú, nadie te va a ayudar, tienes que ser fan y tienes que ser fuerte y pelear por lo que quieras. Y spoiler alert, te digo que pasé la entrevista, pero en la siguiente ronda fue incluso peor, era un ejercicio de trabajo en equipo y hubo una chica mala, mean girl, que me hizo llorar, pero no te voy a contar ahora, ya te lo contaré en otro episodio. Este ha sido el primer episodio de Aprende Inglés con la Teacher. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Escríbeme y me cuentas qué cosas necesitas o qué temas necesitas para ir mejorando tu nivel de inglés. Te comento, estoy en YouTube, Instagram y TikTok como @lateacher.inglés. Redes sociales donde hago vídeos cortitos de vocabulario y bueno, pues mini clases de 1 minuto. Y también tengo vídeos largos con explicación de gramática y vocabulario, pues como la que doy en el cole, como profe de secundaria de inglés. También los lunes, martes y jueves a las 10 de la noche GMT+1, es decir, hora española, hago directos con ejercicios explicando la gramática o el vocabulario dentro de estos ejercicios. Y al ser un directo live,
podéis ir escribiendo y podemos hablar. Así que espero verte por redes. Acuérdate, @lateacher.ingles. La teacher de inglés, Miss Claire. Nos vemos en el próximo episodio. ¡See ya!